Dios no es un lago, Dios es un fluir continuo. Me temo, estimado lector, que estas letras van a producir en usted un choque existencial. Eso espero. Su contenido evocará un efecto contraintuitivo, indirectamente proporcional a la creencia que usted mantiene. Una especie de estímulo aversivo, pero pierda cuidado que no perderá su fe, sino que encontrará una nueva, una fe verdadera y más revitalizada, mucho más veraz y coherente. Las afirmaciones aquí expresadas le pondrán en contacto con la realidad largo tiempo ignorada y desvirtuada de la verdadera esencia de un Dios incomprensible, eternamente fluyente, que no se puede asimilar mediante lo que nos han enseñado en las iglesias, sino que puede y debe ser recibido mediante un cambio radical, un nuevo ritmo existencial que nos hará ver que Dios no es lo que nosotros creemos. Como habitantes de la sección occidental de la Tierra, se nos ha confrontado siempre con la existencia de un Dios estático, definible, un Dios que está ahí, que vino de donde estaba sin tener que hacerlo para que podamos acercarnos y sentirle. Nos han presentado un Dios tipo lago, delimitado por un contorno que se ajusta a los linderos de nuestra mente, o mejor, de nuestra mentalidad. Un Dios con fronteras, con un perímetro establecido por el sistema religioso en cuestión. Un Dios conceptual. Todo lo divino se nos presenta en una forma fija e inconmovible. Los dogmas, postulados de fe o las confesiones de fe de tal o cual religión y sus diferentes teologías se nos exponen como vigas, columnas y argamasa del edificio sistemático que proponen. Un edificio con un nombre en el frontispicio: católico, protestante, musulmán, judío. Edificio que trata de cerrar a cal y canto al Dios que ellos conocen, al Dios que ellos proclaman. Un Dios del que se han apropiado, que han encerrado en sus templos y que es un instrumento de sus inclinaciones y de sus gustos, de sus puntos de vista políticos, de sus versiones económicas y de toda su cosmovisión cultural. El problema fundamental, la terrible disintonía que sacude el alma y espolea la intuición de cualquier persona medianamente honrada intelectualmente, es que la divinidad no es así, no es como las religiones proclaman. No se expresa en formas ni singulares ni estáticas. No se le puede encerrar en la escritura, en el concepto. No lo podemos atrapar entre la lógica humana. Dios no es el representante de nadie, ni se identifica con tal o cual sector en contra de los demás. Dios es la universalidad, fluyentemente multifacética, absolutamente incomprensible para la mente humana. Para nosotros, Dios es eminentemente ilógico, no definible en la cárcel anfibológica del lenguaje con el que pretendemos explicar una realidad que él mismo ha escondido dentro de la más densa bruma de la montaña más alta e inaccesible. Él es necesariamente
incomprensible, con una esencia fuertemente incomunicable, manifestado en otras dimensiones que ni tan siquiera nosotros estamos capacitados para imaginar. Nuestros pensamientos divagan en el reino de la ignorancia, pero Él vive en la plena sabiduría. Dios, por ejemplo, no representa una nación por encima de otras, ni tan siquiera se centra necesariamente en el planeta Tierra. Piénselo por un momento. Dios no es nacionalista, es decir, Dios no es nazi, de donde proviene la palabra nazi proviene de nacionalismo. Tampoco es prooccidental. Dios no es demócrata. Él no está anclado en el medioevo católico, estricto, dogmático, cruel, asesino de conciencias, personas e ideas progresistas. Tampoco se alía con la clase burguesa protestante, la calvinista, racional, capitalista, pragmática y eminentemente egoísta, bibliólatra y reaccionaria visceral contra todo lo católico, aún contra lo bueno y católico. No toma partido Dios por la yihad musulmana que trata por la fuerza lo que la debilidad de sus argumentos le imposibilita a conseguir, sin entender que si fuera por la fuerza, si fuera por la fuerza, el mismo Dios hubiera borrado el planeta Tierra del cosmos hace millones de años. Tampoco es judío Dios, porque no tiene la necesidad de denigrarse al punto de ser confundido con un diosecillo que manda matar mujeres y niños para conquistar algunos pedazos de tierra. Dios no es el lugarteniente de un ejército déspota, cruel y sanguinario que a sangre y fuego usurpa la tierra de nadie. No. Dios no es un Dios irracional que confunde la pureza espiritual con el estómago, haciendo creer que por no comer cerdo o mariscos uno es más puro. Dios es el absolutamente otro, nada ni nadie lo puede contener para mostrarlo o analizarlo. Nadie puede decir, míralo ahí, mi Dios es el bueno y el tuyo es solamente un error que imaginas. ¿Quiénes son los osados que reclaman su conocimiento y se abrogan la autoridad de enseñar al resto de la humanidad quién y cómo es Dios? La teología verdadera está totalmente fuera de la capacidad del hombre. Respecto de Dios, solo nos queda hacer borrón tras borrón, palitos y ceritos como niños en un jardín de infancia. Dios no es un lago quieto, con linderos que lo delimitan en un punto geográfico. Dios es un fluir inaprensible como el pensamiento, la vida o el tiempo. Nada de él puede verdaderamente ser apresado y congelado para su posterior estudio y manipulación. Cuando creemos que está ahí, ya se fue. Algunos han visto un leve reflejo de él y otros han intuido alguna de sus manifestaciones, pero ninguno, a pesar de la seguridad con la que hablan, debería decir, precisamente por la seguridad con la que hablan, lo ha visto en su plenitud, lo ha comprendido o asimilado para poder enseñarlo. Dios no puede enseñarse. ¿Por qué se nos presenta un Dios cuya esencia y obrar no corresponden con la ecuánime, coherente y verdadera que corresponde a la lógica natural de su propia esencia ontológica? ¿Por qué se nos confunde y manipula con medias verdades, mensajes dobles y contradictorios? ¿Por qué se nos sigue tratando como niños ignorantes o minusválidos mentales? ¿No será que todos los sistemas religiosos, contradictorios al verdadero ser y obrar de Dios, surgen del mismo centro del corazón del hombre y han sido, son y serán usados para que un grupo de iluminados
pastores, imanes, curas, rabinos, al servicio servil de sus sistemas teológicos y bajo la anuencia del siempre corrupto poder político de turno, manipulen y ejerzan el poder maléfico que anhela el corazón podrido de toda religión. Piénselo bien y verá que todo lo que se dice acerca de Dios lo dice un hombre, bajo las premisas autorizadas de un sistema creado y mantenido por hombres. El hombre que, según Hobbes, acecha y devora al hombre. El hombre que hizo reflexionar a Engels y decir: y creó el hombre a Dios a su imagen, conforme a su semejanza, diciendo una verdad sublime ante la que deberían reflexionar todos los secuaces de las religiones establecidas. Y de entre el hombre hay que sacar a esos hombrecillos que se creen con el derecho divino de hablar en el nombre de Dios, de adoctrinarnos con sus propias verdades, de iluminarnos con su propia luz, que según ellos no es de ellos, sino de Dios, porque Dios los ha elegido para que su luz y su verdad pase a través de ellos. Llámenles ustedes curas, obispos, pastores, rabinos o imanes, llámenlos como quiera, son hombres y mujeres, representantes no de Dios, sino de los sistemas que proclaman, nacidos y sustentados por seres humanos, que aunque ellos se yerguen orgullosos e infalibles, de Dios no han rozado ni el borde de su manto. A lo más que llegan es a mostrarnos una divinidad llena de contradicciones, que ellos hipócritamente llaman misterios. Dios es misericordioso, pero vengativo, trascendente, pero inmanente, trino, aunque uno, definible, indefinible, eterno, pero sujeto al tiempo, lleno de amor, asesino del infiel, justo con los pobres, acaparador de dinero, universal y eterno, pero identificado con un solo pueblo de la tierra. Ese diosecillo contradictorio y neurótico, violento y apacible a la vez, lleno de mensajes entrelazados de amor, odio, no puede ser el verdadero, sino una proyección de la atribulada y enferma mente de un ser humano ávido de poder, ansioso de control, enfermo de error. Todo dogma, doctrina y confesión de fe debe partir de la base del carácter fluyente e inaprensible del verdadero Dios y de su carácter misericordioso y compasivo. El inicio de la fe verdadera debe ser la ignorancia más absoluta, que genere no una seguridad engreída, que avasalle al que no piensa como uno, sino la humildad de los que saben que no saben nada respecto de Dios y que dependen estrictamente de la voz sutil que en sus corazones da Dios a los humildes y a los pobres de espíritu. La coherencia más clara nos muestra que Dios, por el hecho de su carácter esencial, es universal, inaprensible, polifacético, asistemático, es decir, todo aquello que nos conduce no a una confrontación con el que en términos teológicos no piensa como nosotros, sino a una misericordiosa identificación que nace de entender que nadie, ni aun nosotros mismos, está en posesión exclusiva de la verdad, sino que como los habitantes de una profunda caverna ven los reflejos de una fogata encendida en el exterior de la cueva a sus espaldas, nosotros solo somos capaces de ver
fulgores y destellos fugaces de una divinidad eterna, incomprensible y fluyente. Es imposible, por tanto, creer en un Dios que derrama sangre a filo de espada por razones nacionalistas, pero que a su vez es misericordioso y compasivo. No podemos confiar en una divinidad que hace salir su sol sobre buenos y sobre malos, pero quema a Miguel Servet en una hoguera o machaca los huesos quemados de Savonarola para que no hagan de ellos reliquias, o se ata un enjambre de bombas al pecho y al grito de Alá es grande las hace reventar esas bombas que él mismo y a 50 o 100 personas. Esos diosecillos y sus verdades huelen a humano, demasiado humano, y como algo humano deben ser tratados. Con la dignidad más valiente y la nobleza más pura hemos de buscar y creer en el verdadero Dios, distinguir su carácter compasivo y misericordioso, abrirnos a la intuición sincera y natural que aprende a discernirlo fuera de dogmas, catecismos, confesiones denominacionales que solo nos confundirán más y más cada día, anegándonos en unas arenas movedizas que no tienen fin. Entender que el verdadero Dios es todo, está en todos, igual que está en nosotros, y que a su vez no se queda en el todo, sino que trasciende todo, como un río que fluye continuamente, como el tiempo que no puede detenerse y encerrarse en un laboratorio, como el pensamiento que lo busca, que lo intuye de uno a otro confín incesantemente. Dios no es un lago, sino un fluir continuo. Déjate llevar por ese fluir.